y potencial escalar con densidad de carga conocida. Veremos el campo eléctrico, sus propiedades, el principio de superposición, el potencial eléctrico, o también conocido como potencial escalar. Sus propiedades, el caso particular para una carga puntual, y el campo eléctrico considera una distribución de carga espacial conocida, en particular para una línea de carga y una lámina de carga. Utilizaremos estas constantes en el sistema internacional y en el sistema gaussiano, las mismas que se vieron en, en el video de las ecuaciones de Maxwell. El campo eléctrico es una carga puntual. La densidad de carga en general depende de la posición y está ubicada en una posición R menos R sub 0. Entonces, en este caso, se generaliza el concepto de densidad de carga a comparación a lo que se ve en el electromagnetismo. De aquí, o lo que se ve en general en el electromagnetismo. En electrodinámica se ven los fenómenos eléctricos y magnéticos desde un punto de vista más teórico. De aquí, las ecuaciones de Maxwell por una carga puntual simplemente son, en efecto, que la divergencia de este campo eléctrico depende de la eh, carga y la constante, ¿cierto? Y su ubicación de la carga. De aquí nosotros vemos que el campo eléctrico proviene de un potencial. Además, el campo eléctrico potencial es originado por cargas. Las cargas positivas son las fuentes y las negativas los sumideros. El rotacional es cero. El rotacional del campo eléctrico está asociado en su forma integral a la circulación del campo eléctrico. El campo eléctrico no rota, entonces eso es cero. El campo eléctrico rotacional es el solenoidal, que es generado por campos magnéticos variables en el tiempo, lo que se vio en ecuaciones de Maxwell. Aquí vemos que, de acuerdo al teorema de Helmholtz, el cual nos dice que si es que nosotros conocemos la divergencia y su rotacional, entonces conocemos a su campo de la forma explícita. Entonces el campo eléctrico por una carga puntual está dado por esta expresión. Resolviendo esta expresión de acá arriba, en donde simplemente se toma el campo eléctrico en elementos infinitamente pequeños de volumen y se calcula finalmente la divergencia de esta expresión y llegamos al campo eléctrico para una carga puntual. Y aquí nosotros tenemos que el campo eléctrico tiene su origen en las cargas, como se había dicho, el espacio es uniforme isotrópico. Además, el campo eléctrico en intensidad es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia. Lo que se añade es simplemente el unitario. El unitario es el vector sobre su módulo y por eso está el cubo. De aquí nosotros tenemos el campo eléctrico por una carga puntual. Este es el diferencial de superficie. Entonces, si nosotros calculamos el flujo eléctrico a partir de la segunda ley de Gauss, vemos que es constante, porque existe una compensación del diferencial de superficie que aumenta y el campo eléctrico que disminuye en la misma proporción. Entonces, el flujo es constante. El principio de superposición, simplemente si tomamos en cuenta la intensidad o cómo deforma esta carga puntual, el espacio es alrededor, eso es el campo eléctrico, y si hay varias cargas que deforman el espacio y nosotros en un punto fijo queremos calcular cuál es la intensidad del campo eléctrico, simplemente va a ser la sumatoria de todas esas contribuciones de la deformación del espacio. Aquí nosotros tenemos que para una distribución de carga continua, el principio de superposición nos da esta expresión para el campo eléctrico, donde ρ es la distribución de carga continua volumétrica en este caso, entonces se integra alrededor eh, de todos los elementos infinitamente pequeños de volumen. Aquí nosotros tenemos que el potencial eléctrico, en este caso, eh, está dado por esta expresión. El campo eléctrico es la, el, el gradiente del potencial. Y esto se debe a que el campo eléctrico genera una fuerza eléctrica que es central y conservativa. Entonces, siempre las fuerzas centrales y conservativas pueden venir de un potencial. Y aquí tenemos el campo eléctrico relacionado con el potencial eléctrico.
Entonces el campo eléctrico depende de la variación local del potencial, no de su valor fijo. El campo eléctrico tiene la dirección en donde varía el potencial, es decir, de la dirección máxima del potencial, del mayor al menor potencial. Una superficie equipotencial simplemente es una forma geométrica que tiene potencial constante, y el campo eléctrico es ortogonal a todas esas superficies equipotenciales. El potencial eléctrico no tiene realidad física y se considera arbitrariamente que el valor en el infinito es nulo. Este es el potencial por una carga puntual. De manera más general tenemos esta expresión para el potencial eléctrico. De aquí nosotros tenemos el campo eléctrico, una línea de carga. Entonces en esta línea de carga nosotros queremos ver cuál es el campo eléctrico. Entonces esta es la contribución del campo eléctrico en ese punto. Entonces el elemento infinitamente pequeño de carga de Q va a ser lambda, que es la densidad de carga lineal, por la distancia. Entonces aquí nosotros tenemos que en efecto el diferencial de carga está opuesto a expresión y el diferencial del campo eléctrico, en donde este R está relacionado en coordenadas, en este caso cilíndricas, para que el ejercicio sea más fácil de realizar. Tomando el vector donde se desea calcular el campo, este R menos R', este de aquí, simplemente sustituyendo en las coordenadas mostradas, se tiene esta expresión. De aquí nosotros vemos que la contribución solo se va a realizar sobre el eje Y, sobre la dirección ρ nada más, porque aquí existen elementos infinitamente pequeños que generan un campo eléctrico simétricamente opuesto, entonces se anulan. Y aquí, al simplificar, nosotros tenemos esta expresión de aquí. Y finalmente, al integrar en todo el espacio, se obtiene que el campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad lineal de carga e inversamente proporcional a la distancia ρ, que en este caso está sobre el eje Y. Eso sería todo. Ahora el campo eléctrico para una lámina de carga. Simplemente aquí tenemos una lámina de carga y tenemos la distancia donde se desea calcular el campo en función de variables conocidas, en este caso x y y'. Y' es la distancia desde aquí hacia la lámina, la placa de carga infinita. Entonces, en este caso, lo que se hace simplemente es tomar el diferencial de carga, que ahora va a tener, ya no va a ser sobre una línea, sino sobre una superficie. Entonces tenemos densidad de carga superficial por el diferencial de superficie. Entonces cogemos un punto P, x, y, x, 0, 0. Aquí nosotros, ahí vamos a desear calcular el campo eléctrico. Y de manera general se calculará para todo en el eje X, debido a que en el eje X nosotros tenemos las contribuciones y simplemente lo que utilizamos es la densidad el diferencial del campo eléctrico. Tomamos la distancia donde queremos calcular el campo. En este caso también tomamos la densidad de carga superficial y la constante. Vemos que depende del coseno del ángulo. Y este coseno del ángulo lo vamos a poner en variables conocidas. Entonces, ¿cuál es la variable conocida? Simplemente el coseno de este ángulo es esta distancia sobre la hipotenusa. Entonces, simplemente tomamos x sobre la hipotenusa. En el diferencial de y, igualmente, al integrar en todo el espacio, tenemos que el campo eléctrico va a actuar sobre el eje x, va a ser directamente proporcional a la densidad de carga superficial y va a ser constante, es decir, no va a variar. Ya que nosotros tenemos que la ley de Gauss es muy efectiva para eliminar el campo eléctrico en superficies que tengan simetría, el potencial eléctrico puede ser útil al momento de determinar en superficies que carecen de simetría. Y simplemente se calcula el gradiente y ya tenemos el campo eléctrico. Y se debe utilizar el principio de superposición de campos